Oveira amenazó básicamente a nuestro colega Diego Cabot, dijo que tendría que estar preocupado por ir en cana, así lo dijo, pero mira, lo escuchamos a él y ahora hablamos de hecho con Diego Cabot. Mirá lo que decía Oveira. Diario La Nación fue partícipe necesario, conjuntamente con su periodista, de la producción de un proceso que en sí mismo es fraudulento. Acá lo que se fraguó fue una causa que se privó ilegítimamente de la libertad a un grupo de personas. Naturalmente que Cabot va a tener que ir en cana. Cabot es parte de una operación de inteligencia. Bueno, lo saludo a Diego Cabot. Ante todo, buenas noches, Diego. Gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. Bueno, la verdad que lo escuchábamos recién. Primero que dice toda una serie de cosas de las cuales no aporta ningún tipo de prueba, pero además dice esto que es muy fuerte, ¿no? No hay ninguna duda de que Cabot va a tener que ir en cana. Y te pregunto, más allá, ¿no?, de la cuestión legal y esta falta de pruebas, digo, ¿cómo te tomaste vos esto, no? Hasta humanamente, ¿no? El abogado de Cristina diciendo que vos tenés que ir en cana, que vas a terminar en cana. ¿Cómo recibiste estas palabras? Y no está bueno, definitivamente no está bueno, ¿no? Porque además nosotros todos los días nos sentamos, ustedes lo saben, Luis, ni hablar, y a veces incomodás al poder, ¿no? Entonces cuando el poder te amedrenta así, te genera cierto escozor. No solamente a mí, ¿no? Sino a, imagínate, los periodistas jóvenes y demás, claro, que les cuesta mucho más, que tienen que mañana salir a hacer una denuncia más y la verdad que lo piensan. Y además otra cosa que no es menor, ¿viste? Que es... se genera una cantidad de reacciones en gente fanática que, ¿no? Que, digamos, empezás a generar como mucha violencia también. Claro. No sabes con quién te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? La verdad que definitivamente nunca es tan bueno este tipo de cosas. Más allá de que Oveira es una palabra alquilada. Si yo ¿Cómo? le pagara más de lo que le paga a Cristina, seguramente... diría todo lo contrario, ¿no? Perdón, dijiste Oveira es una palabra alquilada, que es el mejor postor, digamos. Bueno, digamos, Cristina lo contrata de abogado y es un abogado que hace toda una defensa legal relativamente normal, no es una luminaria del derecho penal, pero también tiene toda una parte que es mediática. Hay algunos abogados, fíjate vos que hay en esta causa cantidades de estudios, y la gran mayoría se dedican a tratar de defender a su cliente en el marco del expediente. Oveira es además un personaje bastante mediático. Claro. Y que, como te digo, si yo es un abogado defensor, si yo le pagara el doble de lo que le paga Cristina, posiblemente dijera... Ya Manzanares había contado el dinero que se pagó del kirchnerismo a cada uno de los abogados. Pero esto fue una amenaza. ¿Y cómo vas a reaccionar formalmente, Diego, a esto? Bueno, en principio, digamos, no hay que dejarlas pasar, ¿no? O sea, todo el tiempo yo convivo con este tipo de cosas en cantidad de lugares por donde la gente llega a mí, desde el teléfono hasta las redes sociales y demás, los mails, los correos electrónicos y demás. Me parece que ya en este caso como que es un escalón más. Y lo vamos a mirar muy de cerca. Hubo una reacción no solamente mía, digamos, sino también de asociaciones periodísticas que y te demás. Apoyaron todas, por supuesto. Sí. Claro, porque es lo que te digo, no es solamente lo que me causa a mí, digamos, yo mañana agarro la computadora, la prendo y sigo escribiendo y hablo con gente y me sigo... Pero es lo que genera también al mundo periodístico este tipo de amenazas que, como te digo, imagínate para alguien que recién empieza y tiene que sacar una nota... haciendo algún tipo de denuncia, claro, o una investigación, la va a pensar 20 veces. Diego, primero mi solidaridad para con vos. Sabés que bueno, te aprecio, te tengo mucho afecto y te admiro además como profesional y como investigador. Segundo, sé que a vos, obviamente no lo tomás a la sanfazón, pero al mismo tiempo no te meten miedo. Pero me parece que detrás de esto, Diego, hay una jugada más fuerte o tan fuerte como Oveira diciendo Diego Cabot va a ir en cana, que es que quieren voltear la causa de los cuadernos. Y acá sí hay que llamar la atención a la sociedad porque hay mucha gente muy poderosa, con mucho dinero, haciendo fuerza para que la causa de los cuadernos, quizá la de más prueba en causa de corrupción de los últimos años, se caiga así como así. Sí, es un intento donde además lo que siempre hace este tipo de defensas
es de empezar a crear como ciertas entelequias que es difícil después regresar a los hechos, ¿no? O sea, como que, ¿cómo decirte? Se empiezan a difuminar los hechos detrás de cosas procesales, de pedidos, de no sé qué, ¿no? Este tipo de defensas son especiales para eso. Yo creo que no van a poder tan fácil. De hecho, han tenido 4 años de gobierno y lo han intentado de 1000 maneras y han ido perdiendo constitucionalmente todas las cosas que han pedido. Por lo tanto, cada vez está más firme, ¿no? En aquel, digamos, andamiaje probatorio. Y como este tipo de causas, como debe ser, se tienen que definir en un juicio oral. Y que haya un juicio oral y que culpen a quien culpen y que exculpen al que tengan que exculpar, claro. Digamos, ¿no? O sea, esto así se falla. En el juicio de vialidad, por ejemplo, el tribunal consideró que Devido era inocente. Y la gente puede decir 1000 cosas, pero en esa causa no pudieron probar nada y lo declararon inocente. Entonces, eso Fernando, desde los diputados, frente a una amenaza a un periodista, ¿tiene que haber una reacción además de las entidades que respaldan a Diego? Pero digo, ¿algún tipo de reacción mayor, por ejemplo, desde el Congreso? Sí, desde luego. Nosotros podemos llevarlo. Es más, creo que ya hay varios pedidos, no pedidos de informes, sino expresiones de repudio que se tratan en la Comisión de Libertad de Expresión. Lamentablemente todavía no hemos podido reunirla porque el titular era Waldo Wolf, que ahora renunció. Tiene que asumir Sabrina. Sabrina está pasando un momento muy malo, acaba de fallecer. Gabriel Palumbo. Gabriel Palumbo, perdón. Así que calculo que lo haremos apenas posible la semana que viene, pero mucho más que eso no se puede hacer. Pero déjame subrayar una pequeña cosa, que es la cadena, porque la gente a veces dice, si el peronismo ha instalado esta idea de que la república y las instituciones no son importantes, que lo que importa es la justicia social. La verdad de todo es exactamente al revés. Arranquemos con la denuncia a Cabot, pensemos en la impunidad que supone, y la impunidad que supone en un sistema que era el sistema de construcción de obras para el Estado, que era prácticamente el mismo en la industria farmacéutica, y recordemos que en nuestro gobierno, en el gobierno de Cambiemos, las obras costaban entre 30 y el 40% menos que durante el periodo anterior. Es decir, atrás de la amenaza a un periodista para que se calle la boca y el intento de voltear la causa Cuadernos, lo que hay es una corrupción que se paga directamente en condiciones de vida de todos los argentinos. La saludo a Silvina Martínez, que ya está aquí en el estudio. Silvina, ¿nos contás cómo está hoy la causa Cuadernos y qué es lo que se viene? Bueno, a ver, es una causa que, como mencionábamos hace un rato, está bastante paralizada, está en instancia de juicio oral, pero todavía supuestamente las partes están presentando las pruebas y debe fijarse una fecha de comienzo. Ahora, hay una realidad en los tribunales, que son falta de recursos, pero a veces esta falta de recursos también se utiliza para hacer más lento una causa que realmente preocupa al poder político, pero también al poder económico en la Argentina. Y yo quiero agregar algo. Por supuesto que no tiene la dimensión de la causa Cuadernos, ¿no? Hace un tiempo, unos cuantos jueces, una es la esposa de Freiler, ¿no? Sí, Silvina Martínez. Exacto. La sala L de la Cámara Civil. Está detrás de Daniel Santoro, de Hugo Machiavelli, mía, sencillamente porque dimos el nombre y el apellido de una persona que no había ninguna prohibición para darlo. Y están fabricando una especie, con un juicio, una demanda multimillonaria, están fabricando una especie de mordaza económica para que nosotros no digamos lo que tenemos que decir. Esto, que obviamente no tiene la dimensión de la amenaza del abogado de Cristina diciendo vas a ir en cana, Cabot, una enormidad. Yo quiero escuchar a mucha gente rebelándose con esto. No porque tenga que ver con Cabot, porque tiene que ver con todos nosotros, porque tiene que ver con toda la sociedad. Es parte de un esquema que tiene el kirchnerismo para que los medios no digamos una palabra. En un contexto donde dentro de muy pocos días, corregime Diego, seguramente tendrás la información, o Silvina, es probable que la casación decida reabrir por 2 votos contra 1 la causa Tesur Los Sauces, en la que están involucradas Cristina, Máximo y Florencia, ¿no? Sí, así es. En principio, digamos, obviamente no se conocen los votos, pero en principio hay como ciertas especulaciones de que se va a reabrir esa causa. No te olvides que fue cerrada sin la instancia de juicio oral, ¿no? O sea, en un caso inédito en la justicia argentina se cerró un proceso sin que se diriman las pruebas cuando había hechos controversiales, ¿no? Que claro, por lo menos debieran ser reflejados o por lo menos revelados,
en la parte de las pruebas, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando vos haces las cosas tan desprolijas, y ahí vuelvo un poco a lo que hablaban ustedes antes, de que cuando haces las cosas tan desprolijas, en algún momento, ¿viste? Alguien lo revisa, ¿no? Y alguien le pone como algún punto aparte, si no, mirá, no es punto final, es punto aparte y ahora vamos a escribir otro capítulo, ¿no? Entonces, con ese cerrar ese proceso de Otesur y los Sauces de una manera tan inédita para la justicia argentina, obviamente termina siendo revisado por una cámara de alzada. Todavía no sabemos cómo va a salir. En principio las especulaciones son que se va a abrir, ¿no? Totalmente. Diego, nuestra solidaridad, el abrazo, el acompañamiento, gracias por el contacto. Por supuesto seguiremos con este tema. Un abrazo. Luis, quiero que compartamos en realidad lo que hoy pasó en la Ruta 24, en Moreno, un intento de saqueo. Atención que la situación está complicada.